Vale, pues vamos entonces para cerrar la jornada con esta mesa redonda. Yo soy José Manuel Rico, para los que no me conozcáis, soy codirector de la Cátedra de Cambio Climático y además soy catedrático de Ecología en la Universidad de Oviedo, y me acompañan Alma Hernández del Instituto Español de Oceanografía, Susana Acle del Biopark Acuario de Gijón y Paloma Peón del Centro de Experimentación Pesquera. Ya veis que está representado todo el, iba a decir, es una expresión que a mí no me gusta nada, todo el ecosistema investigador o dedicado a las ciencias marinas en Asturias. Pero en esta mesa redonda, además de nosotros, también vosotros, los protagonistas sois vosotros, los doctorandos y doctorandas a la mar, así que también os tocará participar si no tenéis inconveniente. Entonces, para empezar, si queréis, dado que representamos, si os fijáis, es una representación muy variada de la distinta manera de abordar la relación con el medio marino. Está la universidad y el Instituto Español de Oceanografía. Bueno, la universidad, que prácticamente su relación sobre todo investigadora, el Instituto Español de Oceanografía y el Centro de Experimentación Pesquera tienen investigación, pero también tienen gestión, la del IEO a nivel nacional y la del Centro de Experimentación Pesquera a nivel regional. Y luego está el Biopark, que tiene una dimensión investigadora, y de hecho muchos de vosotros habéis pasado por aquí para las prácticas externas del grado en biología, muy probablemente, pero también tiene una dimensión de divulgación, de conservación o de exhibición. O sea que yo la primera pregunta que les diría o lo que podrían contribuir es eso, ¿cuál es la contribución o qué creen que tiene que ser la contribución o debe seguir siendo la contribución de cada una de esas instituciones a eso, a fomentar la investigación marina, en concreto en Asturias? Bueno, pues por parte del oceanográfico, como os comenté en la charla inaugural, pues la mayor parte de nuestro trabajo es la de asesoramiento, ¿no? Tanto al Ministerio como a entidades internacionales, intergubernamentales. Somos los representantes de España en el extranjero y eso es una carga muy importante de nuestro trabajo. Pero sí bien es cierto que para poder realizar toda esa parte de asesoramiento necesitamos detrás un buen soporte en investigación. Necesitamos un buen trabajo de investigación para poder recabar los datos, poder trabajar sobre esos datos y también para de esa manera realizar informes que tengan una base investigadora y una base científica y poder realizar a partir de ahí nuestros asesoramientos. Por eso yo creo que el Instituto Español de Oceanografía va a tener siempre y tendrá una base muy importante en la investigación y en la promoción de la cultura científica. Susana. Bueno, pues en nuestro caso, como acuario de este siglo, además, porque las cosas han cambiado mucho, trabajamos en conservación marina, como decía Rico, trabajamos muchísimo en divulgación y en educación, y cada vez, a pesar de la dificultad que tiene, pues en investigación. Y en ese sentido, pues muchas veces gracias a vosotros o con vuestro apoyo, con el apoyo de los que de verdad se dedican a diario a la investigación, la universidad, el IEO, el Centro de Experimentación Pesquera. Pero reivindicando mucho esa capacidad que tenemos nosotros de divulgar, de contarlo, de contar todas esas investigaciones, en este caso relacionadas con el cambio climático, con el mar, de contarlo de manera que llegue aquí a todos los públicos. Por aquí nos visitan al año 200.000 personas, fue en el último año que ya llegamos al récord, 200.000 personas de todas las edades, de todos los tipos, con más conocimiento, con menos, y tenemos esa ventana para contar todo eso que estamos investigando, pero de una manera que de verdad llegue a todos. Por eso yo siempre digo que es tan importante toda esta investigación que hacemos, que a veces se complica incluso cuando la estamos haciendo nosotros, tenemos que transformarla y divulgarla de una manera que todo el mundo la pueda comprender, entender y así unirse a nosotros para aquel objetivo que, como decía esta mañana Ricardo, queramos conseguir, ¿no? Queremos pues mejorar no el cambio climático, pero sí, bueno, pues abordarlo de alguna manera. Pues todos esos datos yo creo que hay que darles un enfoque que llegue a todo tipo de públicos, y eso es lo que intentamos hacer con vuestra ayuda, pues aquí en el acuario. La Administración del Principado de Asturias tiene competencias en pesca marítima dentro de las aguas interiores, que son las aguas interiores, están definidas por las líneas
que unen los cabos. Con esto quiero decir que tiene competencias en una parte muy pequeña del mar, que es donde actúan principalmente la pesca artesanal y el marisqueo, porque está muy pegado a costa, ¿vale? Entonces, desde el Centro de Experimentación Pesquera nos centramos, por un lado, nuestro objeto de trabajo es la pesca y las especies de pesca o marisqueo, y, por otro lado, sobre todo la pesca, la actividad pesquera artesanal, y los datos que manejamos y con los que trabajamos es sobre todo con esos datos que obtenemos gracias al contacto que tenemos con el sector pesquero, que tenemos acceso directo a las capturas que tienen, y nos centramos eso, en estudiar especies que no son de las que se ocupan los grandes centros, porque los grandes centros investigadores que se ocupan de las grandes pesquerías, como puede ser merluza o como puede ser pues no sé, el rape o la sardina. Nosotros son stocks de especies que son muy poco conocidas, de las que suele haber poca información, y a nivel pesquero sobre todo, hay más información a nivel biológico, pero pesquero muy poco. Y gracias a la Universidad de Oviedo pues estamos expandiendo los conocimientos que tenemos desde la parte biológica, que es a la que no llegamos, y este contacto, nosotros tenemos los datos pesqueros, la universidad estudia la parte biológica, y bueno, ahí yo creo que es muy importante que se generen estas sinergias. Bueno, y falta la Universidad de Oviedo, como sabéis, es la que tiene la competencia de la gestión de los programas de doctorado, motivo por el cual, incluso si estáis adscrito a otro centro, defendéis la tesis doctoral en la Universidad de Oviedo y seréis doctores por la Universidad de Oviedo en la mayor parte de los casos. Y, por lo tanto, a nosotros lo que nos corresponde es, digamos, que la gestión académica de vuestra actividad investigadora, que a veces es verdad que puede ser un poco... parece que os desvía un poco de vuestra actividad normal, que es la investigación, pero todos esos requisitos que tenéis en el programa de doctorado, el seguimiento del programa de doctorado, las actividades transversales, etcétera, etcétera, se supone que son para completar vuestra formación, porque no olvidéis que el objetivo último de los que estéis aquí, doctorandos y doctorandas, y algún postdoctoral ya también, el objetivo último de los doctorandos y doctorandas es conseguir defender con éxito la tesis doctoral, porque eso os va a dar una cosa que no tenéis ahora, que es la plena competencia investigadora. Es decir, para poder gestionar, por ejemplo, dirigir a otra persona en su investigación, y para poder solicitar proyectos de investigación, que es la vía para financiar la actividad investigadora, cuando es solo actividad investigadora, obligatoriamente tenéis que ser doctores. Y por lo tanto tenéis que pasar por este, no iba a decir tránsito académico por el que tenéis que pasar, que además está muy ritualizado, como todas las cosas en la universidad. La universidad es una institución muy antigua, la de Oviedo ya tiene más de 400 años, y por lo tanto tiene está rodeado de una pompa y circunstancia o de un contenido ritual que es inevitable. Os puede parecer, bueno, que es un poco, no sé, artificial esto de que tengo que defender mi tesis doctoral delante de un tribunal formado por 5 personas en un acto formal. Tiene la trascendencia que se merece. Es decir, hasta ahora sois, digamos que tenéis muy limitadas vuestras competencias en ese sentido, sobre todo si os queréis dedicar a la trayectoria investigadora. Si os queréis dedicar como profesionales, no, y la podéis ejercer totalmente y sin ningún problema. Pero si queréis ser investigadores, tenéis que obligatoriamente pasar por esto. Bueno, ahora que ya estamos los 4 presentados, si me lo permitís, os voy a hacer una pregunta a vosotros, y es, claro, hemos visto hoy un montón de planes de tesis distintos, además en distintos estados de desarrollo, desde muy incipientes hasta más o menos avanzados. Me gustaría que fuerais contribuyendo, y si puede ser por el orden por el que intervenisteis, porque así es más sencillo hacer el seguimiento, simplemente, ¿cuál creéis que va a ser vuestra contribución en general a la ciencia marina? Esto no es que nos contéis la tesis otra vez, que ya lo habéis contado aquí, es intentar, y además es un esfuerzo divulgativo que viene muy bien hacerlo. Es decir, que si lo estáis haciendo es para algo, y además, aunque desgraciadamente no todos tenéis financiación para vuestra tesis doctoral, que eso es una desgracia, pero bueno, en todo caso, se supone que esta investigación científica va a servir para algo.
más básico o más aplicado, porque hemos visto todos los casos, pero va a servir para algo. Entonces, eso, brevemente, ¿para qué va a servir vuestra tesis doctoral? Adelante. A ver, vale. Nada, bueno, yo también, sobre todo lo que más espero que ayude también es lo que mencionaba al final de la charla, ya que estoy tirando tanto por taxonomía, un poco lo que intento también es como aclarar las cosas. Mencioné que estaba todo muy mal registrado, confuso, pues gran parte de la tesis va enfocada a eso, a describir y diagnosticar especies correctamente, aportar fotografías de calidad con las que se pueda, bueno, al final tener una referencia. Porque muchas especies al final están descritas, hay muchos documentos del 1800 incluso, 1900 temprano, con especies descritas con 4 frases mal hechas, sin ningún tipo de dibujo. Yo lo que intento también pues un poco es ayudar con eso. Diagnósticos pues actualizados e imágenes que se correspondan. Pues principalmente en mi tesis lo que pretendo aportar, por un lado, va a ser un mayor conocimiento de la carabela, principalmente en su dinámica, saber cómo se mueve, cómo lo hace, en qué condiciones. Yo creo que eso va a aportar mucha información, no solo a carabela, ¿no? Sino yo creo que eso también va a ser un poco transportable a otras especies, ¿no? Y por último, a ese sistema de anticipación, ¿no? De predecir cuándo va a llegar. Yo creo que eso va a ser el mayor aporte de mi tesis, porque eso va a permitir anticiparse su llegada, hacer planes de prevención a la sociedad, incluso a grupos trabajadores, como imagino que pescadores o a lo mejor clubes de actividades acuáticas. Yo creo que saber cuándo va a venir es algo realmente hiperimportante, ¿no? Y eso va a ayudar pues, a hacer unos planes de gestión muchísimo más finos que realmente van a ayudar a la sociedad. Y yo creo que eso va a ser principalmente dar mucha información, o sea, conocer información científica, ¿no? Que ayude a seguir investigando sobre las especies marinas y por otro, pues ese sistema de anticipación de los arribazones. Vale, primero de todo, bueno, enhorabuena a todos mis compañeros que están haciendo el doctorado. Charlas muy interesantes todas. Also you, Mamadou, I don't know your level of Spanish, but great contribution. Y en ese aspecto, pues lo que comentabais un poco de la divulgación. Microplásticos sabemos que hay en todos lados. Tampoco voy a aportar nada nuevo. Pero si con mi tesis puedo alarmar, que la gente se asuste un poco más y que se consiga, bueno, que la legislación haga algo más, se controle algo más todo y se consiga menos contaminación en los mares o algo. Eso es lo único que espero de mi tesis. Tampoco quiero aportar ahí en la ciencia, ser Jesucristo en la ciencia, pero si puedo ayudar al planeta en ese aspecto, pues sería genial. Bueno, yo creo que por parte de mi tesis es como aportar desde un punto metodológico primero una nueva rama que no se está usando hasta ahora, que es el uso de las algas, que siempre nos centrábamos en el pescado y en los moluscos, y luego también pues actualizar las metodologías y, si Dios quiere y sale bien, mejorarlas a la hora del control de los contaminantes, que ya que estamos en un mundo en el que, aunque se está viendo que estamos contaminando los océanos, no se está deteniendo esta contaminación, pues si las medidas para detectarlo se pueden mejorar, yo creo que no sería mejor vaya. Yo ya lo he dicho en la presentación, pero lo quiero recalcar, que la productividad primaria o el fitoplancton es realmente la base del ecosistema marino y por tanto creo que de verdad tener una idea real de qué va a pasar con estas microalgas de cada cambio climático es muy importante. Y entonces yo, bueno, voy a intentar aportar en ello, aunque todavía no lo he hecho, pero voy a intentar aportar en saber qué va a pasar de cara a futuro y para ello pues la utilización de modelos, que son unas herramientas muy clave y que yo creo que a día de hoy se están usando mucho, ya que cada vez hay menos observaciones, pues eso es mi contribución al mundo. Enol. Bueno, pues yo
ya como habréis visto también en las presentaciones, sigo un poco la línea de lo que viene diciendo Paula, la importancia del fitoplancton, toda esta producción primaria y su influencia en el ciclo del carbono y también para regular el cambio climático. Pero en mi caso, en mi tesis, pues arrojar un poco de luz en lo que pasa en estas capas más profundas. Pues si bien es que se conoce bastante bien lo que hay, no tanto lo que puede llegar a ver, que para eso estarían tesis como las de Paula en estas zonas epipelágicas, también conocer un poco cómo va, qué composición de comunidades existen y qué efectos puede tener en este secuestro del carbono. Entonces, bueno, quizás no es un tema tan de a pie, pero bueno, puede servir para, una vez que se vuelva a hablar del ciclo de carbono y mitigaciones del cambio climático, pues bueno, incluir también esta parte que yo considero que es muy importante y está un poco, digamos, olvidada. Pues en mi caso, bueno, aquí solamente traje una pequeña parte de lo que sería mi tesis, que ha sido que hemos descubierto este pequeño invasor, pero mi tesis está enmarcada dentro de un proyecto un poco más grande, que lo que se trata es de, primero, poner un punto inicial de todas las especies exóticas invasoras que tenemos en el Golfo de Vizcaya, que ha sido lo que ha presentado María hace poco en un congreso, que si bien hay ciertos taxones que sí están bien estudiados, no hay, vamos a decir, una checklist con todo lo exótico y lo invasor que tenemos presente, y lo importante es que también añadimos tanto vías de entrada, biología de los organismos, décadas, eventos históricos importantes, y básicamente en todo eso lo que queremos hacer es un poco como presentar las bases para una buena gestión de las especies exóticas e invasoras que necesitan nutrirse de mucha información. Y por otro lado, dentro de los muestreos que hacemos, porque eso sería un poco, vamos a decir, como la parte más bibliográfica, y luego está la parte un poco más de muestreo per se, en el cual, pues bueno, se hacen muestreos seriados cada 3 meses en distintos puntos de la costa asturiana, que llevamos ya a lo tonto 4 años, y lo que nos permite es ver nuevas introducciones, porque como tenemos ya 4 años con el mismo método, ahora detectamos, como fue el caso de la planaria y otros organismos que esperemos que salgan pronto, nuevas introducciones, y bueno, es básicamente lo que estamos estudiando también, esos organismos nuevos que pueden presentar un potencial peligro, pues centrarse un poco más en ellos, entenderlos, ver los posibles impactos que puedan tener para luego transportarlo al sector primario y poder predecir y ayudar en lo posible a mitigar esos impactos que puedan generar estas nuevas introducciones que, por desgracia, vamos a tener que aprender a convivir con ellas porque no vamos a parar de recibir este input de especies. Bueno, pues nada, un poco mi contribución realmente también es un poco paralelo a la de Gema, porque realmente estamos trabajando pues un poco los dos mano a mano con este tema y creo que nos retroalimentaremos en un futuro, que creo que es algo muy importante también de cara a la ciencia. Lo que sí que, bueno, me diferencio un poco en el sentido de que pretendemos darle explicación a la variación que se espera encontrar en las latitudes de arribación no solo de Physalia, sino de muchas más especies de Neuston y poder llegar a dar respuesta el por qué, oye, una persona de Reino Unido que no había visto carabelas o otras especies de Neuston hasta cierto año las está empezando a ver y cómo van a ir variando a partir de ahora, ¿no? Sería un poco resumido brevemente en eso. Bueno, pues yo pretendo contribuir aumentando la información existente sobre un grupo de animales que realmente han quedado muy desconocidos, incluso para el propio público, muy poca gente sabe lo que son las ascidias. Entonces, de manera general, es contribuir a aumentar la información sobre este taxón, que luego resulta que es muy abundante en nuestras costas y que además nos puede ayudar a tener más información sobre la contaminación que tenemos también en nuestras costas, diferentes tipos de contaminación, como pueden ser los metales pesados, los microplásticos, y simplemente aumentar esa información que luego además nos va a ayudar a nosotros para pues saber sobre factores, como ya he dicho, pues de contaminación. Well, I think in my country the discovery of oil and gas offshore is something new, and we have to know what is the impacts, because if there are a problem, it will be not only for Senegal but for all countries who is in the CSLM. Because if you already know this, my region is in the CSLM and it's a migration route for several species. And today, several presentation is about species like Sardinella, hake, and if we don't know the impacts of this project oil and gas for the species and the biodiversity, and we have problem
it will be something very bad for the ecosystems and for other countries. Okay. Thanks. Thank you. Un poco más fácil porque ya acabé. Pero realmente yo el objetivo era un poco pues la contribución de las herramientas genéticas a la conservación y, bueno, en este caso gestión pesquera, porque es una especie que también es un recurso pesquero. Y con ello pues tratar diferentes temas. En concreto, pues en mi tesis hablé primero de trazabilidad, luego ensamblamos un genoma de referencia y luego hicimos análisis genético-poblacionales, que es un poco ya lo que presenté hoy, y después pues también un poco el efecto de los metales en el epigenoma. Entonces, sí, yo creo que lo que quiero aportar, bueno, en este caso sí es verdad que me centré en 2 especies en concreto, pero creo que es una buena práctica para la conservación en general de otros stocks pesqueros, porque es verdad que si te pones a leer y ves planes de gestión, pues la verdad es que nunca se suele considerar el aspecto de conectividad y en función de, bueno, eso, de la estructura poblacional de las especies. Entonces, pues yo creo que esa es, espero, mi aportación. Otra cosa ya que se aplique. Bueno, yo, como habéis escuchado, me muevo un poco en el mundo del fraude alimentario, del mal etiquetado y de la sustitución de especies. Y bueno, mi aportación, bueno, además de proporcionar métodos basados en la genética para la detección de todo eso, bueno, creo que mi aportación principal es dar una información tanto a los consumidores como a la administración de lo que realmente estamos consumiendo y de lo que realmente estamos comercializando, con el objetivo de promover estrategias de desarrollo sostenible y de pesca sostenible de especies muy vulnerables y amenazadas como tiburones y rayas. Álvaro. Bueno, pues yo por una parte me gustaría contribuir un poco en lo que es la parte más teórica de, bueno, pues investigar un poco cómo funcionan los mecanismos de regulación de la expresión génica, tema de herencia de esas marcas en cuanto a metilación del ADN, ese tipo de temas a nivel más teórico. Si puedo contribuir en algo, pues genial, ya quitándonos de que sea en una especie o en otra. Eso por una parte. Y luego, bueno, por otra parte me gustaría tener pues un efecto más local en esas 2 poblaciones de anguila y de salmón. Lo que pasa es que ahí tengo un poco sentimientos encontrados, porque es un poco la sensación de que la ciencia es muy buena siempre describiendo cosas, pero a la hora de solucionar problemas, cuando el problema es muy gordo, tampoco nos metemos mucho si creemos que no vamos a aportar, porque al final, como tienes que publicar artículos y todo el rollo, pues no te metes en cosas que sabes que igual te la estás jugando. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si el problema principal del anguila aquí es pues seguramente el Anguilla crassus y ese tipo de cosas, pues no nos metemos ahí porque seguramente no demos la solución. Y en el salmón es la sobrepesca y la temperatura del agua, tampoco nos vamos a meter ahí porque no vamos a hacer nada. Entonces es como, en plan, vale, yo no voy, los grandes problemas no los estoy tocando, estoy describiendo un poco cómo esas 2 especies van a acabar, la anguila seguramente desapareciendo de todas partes y el salmón desplazándose al norte. Entonces es un poco pues sentimientos encontrados, porque sí que, oye, pues espero aportar algo en cuanto a contaminantes y eso, pero bueno, es un poco decir, todo el mundo ya sabe que hay microplásticos en todas partes, que tienen efectos malos en la salud, se ven especies modelos, entonces en el momento que ya pues se ve que hay una reacción molecular en pez cebra, yo voy a mirarlo en anguila, pero bueno, la novedad es que es en anguila, pero seguramente yo ya tengo una hipótesis bastante fiable de que lo voy a encontrar. Entonces ahí es un poco el sentimientos encontrados de esto ya está hecho en otro sitio, pero lo voy a hacer aquí, pero luego los problemas gordos no los afronto, entonces es un poco ahí sentimientos encontrados. Pero bueno, espero poder aportar y igual cuando luego sea más mayor pues ya puedo afrontar otras cosas, pero de momento tiene que ser así. Entonces es un poco así. Bueno, al hilo de lo que acabas de decir tú y teniendo en cuenta que una de las organizadoras de estas jornadas es la Cátedra de Cambio Climático, y para los que no lo sepáis, aunque muchos probablemente lo sabéis, una de las, iba a decir obsesiones, vamos, una de las actividades de la Cátedra Climática, de la Cátedra de Cambio Climático que queremos promover es precisamente la utilización de la información científica para concienciar y luego como herramienta también, porque el conocimiento científico es la mejor manera de abordar el cambio climático. A nosotros nos preocupa, a mí en particular, pero a todo el mundo que está en la cátedra, nos preocupa extraordinariamente la cuestión del negacionismo y todas las teorías disparatadas que hay para explicar el cambio climático.
Entonces, como hay aquí hay un montón de visiones muy heterogéneas y evitando lo que es opinión, porque precisamente una parte del problema seguramente es que hay demasiado opinólogo y es que la gente dice literalmente que cree o no cree en el cambio climático, como si fuera a creer en el espagueti volador o en Buda, y no es así, no es creer. Las cuestiones se defienden a partir de las evidencias científicas. Entonces vamos a hacer una ronda, empezando por nosotros, para que digáis, a la luz de lo que sabéis, no de percepciones personales ni nada parecido, sino de vuestra experiencia en vuestro ámbito de actuación, ¿cuál es vuestra visión respecto al cambio climático? Si lo podéis entrar en Asturias, mejor, pero si podéis decir una visión general, es decir, ¿es un problema, es el problema, es un problema, no es para tanto? ¿Cómo lo veis desde vuestra experiencia? Bueno, yo tengo que deciros que yo no soy asturiana, llevo aquí la mitad de mi vida, exactamente 27 años, así que calculad. Y sí que es verdad que, bueno, mi familia política siempre me dice que antes llovía, siempre me quejo de la lluvia, lo siento, y mi familia política siempre me dice que antes llovía muchísimo más, que no me queje. Sí que es verdad que desde hace unos años yo por lo menos sí que soy consciente de, ya no de un cambio hacia una deriva, sino, y no solo aquí, también yo soy de Valladolid, de Castilla, y en Castilla también se está notando mucho el cambio. Ves cómo las ciudades, el clima va cambiando, simplemente los animales que viven en la ciudad, los pájaros sobre todo, cómo cambian, cómo ves que hay épocas en las que apenas hay pájaros, otras veces ves que sí que hay pájaros y sobre todo, bueno, yo creo que se va a ver muy afectado no solo las personas que vivimos en la ciudad, sino todas las actividades que tienen relación con el medio ambiente, ¿no? En nuestro caso que estamos en Asturias y que está el mar, aquí lo tenemos aquí al lado, pues probablemente todas las pesquerías se verán muy afectadas y es un problema muy, muy grueso porque bueno, es un sector económico importante aquí en Asturias. Y no solo el sector pesquero, sino también el sector ganadero, todos los cambios que hay en los praos, en los ecosistemas vegetales, probablemente les influyan, y también en el sector de producción primaria, ¿no? Aquí en Asturias tenéis, bueno, pues tema de la sidra y otros productores primarios. Bueno, me gustaría decir una cosa, simplemente lo que decías antes sobre el tema de vuestra importancia o qué queréis dejar en la ciencia o cuál es vuestra aportación a la ciencia. Yo soy una persona muy reivindicadora, eso ya os lo digo, y me gustó mucho lo que ha dicho Esteban, que sobre todo, aparte de vuestra contribución científica, creo que como además vuestro trabajo es en cambio climático, debéis de hacer mucho hincapié en contribuir a reivindicar la lucha contra el cambio climático, poner en relieve todo lo que está pasando, todo vuestro conocimiento científico y todos estos pequeños cambios que vosotros veis que os parecen muy pequeños, pero que a la gente no le llega. Y eso yo creo que es muy importante, que reivindiquéis todas las consecuencias que va a tener el cambio climático, no solo en los ecosistemas, sino en la vida de las personas. Entonces os invito a que, además de charlas científicas, también hagáis charlas de divulgación que son muy importantes. Bueno, perdona. Nada, bueno, yo también quería empezar hablando un poco de los objetivos que habéis comentado todos, porque yo veo un objetivo común que todos tenéis, que es el de ayudar. O sea, yo en todos veo que hay una parte de ayudar a la sociedad con vuestra investigación. Todos lo tenéis ahí debajo, o sea que bueno, es un objetivo muy importante que no sé en otros doctorados que estudian si a lo mejor tener más rendimiento económico con algo y vosotros todos lo que pretendéis es ayudar a la sociedad con resultados sobre temas que están afectando pues, al cambio climático, que es algo que desde luego nos afecta a todos. Que preguntaba Rico, bueno, yo creo que sí, que es una evidencia el cambio climático y además que tenemos datos que nos lo dicen así. ¿Cómo pienso que vamos con el tema o cómo podemos abordarlo?
Pues por ejemplo, con vuestros estudios, con vuestras reivindicaciones, con dar ese conocimiento y con, pues eso, tener un poco de presión, ¿no? De contarlo e intentar tener un poco de presión sobre la sociedad, sobre las autoridades, sobre quienes toman las decisiones. Yo personalmente puedo contaros un poco una situación que yo viví haciendo un pequeño estudio sobre microplásticos en el Cantábrico ya hace bastantes años. Un muestreo de 50 muestras en el Cantábrico gracias a pescadores que cogían esas muestras y esto ya fue hace pues igual unos 4 o 5 años. Recuerdo cuando todas esas muestras, al mirarlas y al estudiarlas, más de la mitad tenían microplásticos. Bueno, ahora eso es algo que ya, pues eso, todos decimos, todo tiene microplásticos. Ostras, pero en el momento en que lo ves y dices, más de la mitad, bueno, te caes para atrás del susto. Y eso ahora, bueno, pues parece que ya está un poco en boca de todos. Por eso también lo que decía Esteban ahora de que hay un poco que meter miedo, bueno, seguir dando datos de lo que hay, ¿no? Y seguir explicando qué consecuencias tiene todo eso, que es difícil porque, bueno, son muchos estudios, porque está claro que tienen consecuencias en muchos sentidos, pero yo creo que es muy importante seguir con la investigación y seguir contándolo y, entre comillas, ir metiendo pues, un poco de presión para que se vayan tomando decisiones, que es complicado, porque bueno, es complicado, lo sabemos, pero que hay que seguir ese camino. Y luego la otra parte, pues si hay un cambio, pues tendremos que adaptarnos. Así que nos tocará ir adaptándonos y esperemos que podamos seguir adaptándonos a todo para seguir de la manera que sea, pero que nos va a tocar también, o nos está tocando ir adaptándonos. Bueno, el cambio climático lleva ya, ¿cuánto? Ya va más de un siglo hablándose de que hay ese cambio climático, los primeros visionarios que nos contó antes Ricardo, ya a principios del siglo XX. Y quien lo niega ahora, pues está fuera de cualquier lógica. Y bueno, un poco, no voy a repetir ya las cosas que han dicho. A mí quería resaltar sobre todo la parte, lo que más me preocupa, que por supuesto el cambio climático es súper preocupante, pero la parte del cambio climático que más me preocupa es la incertidumbre a la hora de predecir por dónde nos va a venir el golpe, cuándo desaparece una especie, cuándo sucede un cambio de una corriente, cuándo pasan estos fenómenos que ahora mismo hay muchos que son impredecibles o no se esperan y que no estamos preparados en absoluto, y sería por esa vía quizá los científicos tendréis más información y ya dejar de insistir en que la gente reconozca el cambio climático, sino concienciar sobre esas cosas que nos van a venir, que parece que la gente no se cree, que son ciencia ficción. Podéis contribuir también vosotros, ¿eh? Vosotros sois también científicos, aunque no seáis doctores o lo seáis muy recientemente, pero también podéis tener una opinión, no una opinión, sino una visión sobre esta cuestión. Bueno, estoy de acuerdo con las cosas que decís y bueno, también es verdad que a mí lo que pasa es que es como que a veces, por ejemplo, con lo que dices tú de los microplásticos y tal, es como llega un punto que yo creo que es como que la gente sí que tiene esa información, o sea, pues yo qué sé, cada cierto tiempo en el periódico pues encuentras un nuevo sitio insospechado donde están los microplásticos, en plan la placenta, no sé qué, y como que a mí me da la impresión de que llega un punto que es más bien como que no es que la gente, o sea, bueno, por supuesto hay una gente marginal que dice, bueno, pues yo qué sé, estos son dragones, y dices tú, bueno, esa gente pues fuera, pero, o sea, me refiero, pero que no me parece que es lo más significativo, sino que hay mucha gente que es como que sí que tiene los datos, pero como que ya llega un punto que es un poco como quizás una curva de saturación, en que la gente es como que sí, sabe que esto pasa, pero que no le da la importancia que realmente tiene. O sea, porque, bueno, además, no sé, para mí que estás todo el rato en contacto con gente que está preocupada por esto, pues como que en cierto modo no lo...
me cuesta verlo, pero es verdad que tú hablas con la gente y no, como que no, yo no sé cómo transmitir, por ejemplo, esta preocupación porque me pasa hasta a mí, no sé, yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía como 7 años y vi el documental este de Al Gore, y yo me acuerdo que tenía unas pesadillas tremendas, o sea, vamos a morir todos. Y llega un punto que es como que pues, se normaliza y es como, bueno, no es que el problema sea menos serio, simplemente que aprendes a vivir, no sé, en la pota caliente. Entonces, pues no sé, en plan, pues no sé si preguntaros a vosotros o cómo veis ese problema o cualquiera que quiera contribuir o si estáis de acuerdo o estoy totalmente... No, ese es uno que nosotros, lo de la saturación de información, que a veces a nosotros nos preocupa, pero el problema es que la saturación de información proviene tanto de los que proporcionan información científica como de los que no, y muchos de los que no proporcionan información científica además tienen mucho más impacto que los científicos, porque los científicos a veces nos falta esa capacidad de comunicar. Y nosotros tenemos la impresión, yo al menos tengo la impresión, de que si alguna vez se consigue, digamos que una mayor movilización, lo que hace falta es una mayor movilización. Y pensad que hay cosas que parece que no, pero la movilización de abajo arriba lo va consiguiendo. Y yo siempre invoco 2 ejemplos de cosas que todo el mundo consideraba normales y corrientes hasta que desde abajo se fue promoviendo una movilización. Una de ellas es la esclavitud, que durante la mayor parte de la historia de la humanidad era una actividad económica perfectamente normal, hasta que hubo un movimiento humanista en la primera mitad del siglo XIX que consiguió, pero muy poco a poco. Y el otro es el de la igualdad de la mujer. Es otro movimiento que es muy reciente, es recentísimo, y es precisamente otro movimiento de ese tipo. Y hay un refrán castellano probablemente que tiene bastante lógico, se puede aplicar en este caso, que es que con el traquetreo del carro se colocan los melones. Es decir, poco a poco, con una actividad continua de información fiable, a lo mejor sí vamos consiguiendo que esa otra parte de información no fiable vaya, al menos la vayamos a reconocer, un problema evolutivo. Hay que conseguir competir con ese y desplazar a esa visión a través de un crecimiento de la información fiable y conseguir que sea, claro, que ahora mismo alguien dice un disparate negacionista y va a tener una audiencia. Hay que conseguir que llegue un momento en que ese disparate negacionista ya no tenga una audiencia porque es un disparate. Es como, claro, en la antigua Grecia alguien decía que es normal tener relaciones sexuales con menores y nadie decía nada. Si lo dices ahora, porque afortunadamente las sociedades humanas han evolucionado mucho, directamente probablemente vayas a cárcel con toda la razón del mundo. Bueno, hay que conseguir eso poco a poco. Es decir, ese cambio de conciencia tiene que ser porque cada vez haya más información y porque cada vez esas fuentes de información se prefieran a esas otras que no son de información, que son de desinformación. ¿No, Fernando? No, yo solo quería hacer una intervención muy breve, aparte para comentarte que me pediste antes que te avisas a -5, que son -5. Bien. A ver, intentando unir un poco con lo que comentaba antes Ricardo en su charla y tal, ¿no? Que hay veces que, digamos que como científico uno tiene que salir de su zona de confort y buscar hablar con gente con un background distinto, ¿no? Y con unos intereses distintos y a veces con unas ideas radicalmente opuestas, ¿no? Entonces, bueno, un poco el objetivo de este tipo de encuentros es que os conozcáis, que veáis que aunque muchas veces estéis haciendo cosas muy diferentes, realmente existe un hilo común, ya sea pues unos objetivos, unas ideas o unas técnicas complementarias muchas veces, ¿vale? Y que eso, pues a partir de ahora y en el futuro, que lo sigáis explotando. Y ya como un poco contestando un poco más a Carmen en concreto, ¿no? que la conozco desde hace muchos años, por ejemplo, y yendo a ese tema de la zona de confort y de leer y de hacer cosas raras a veces, ¿no? Y sabes un poco a lo mejor del guión que tienes, ¿no? Para explorar otras cosas con gente que sepa otras cosas distintas. Y uno de los últimos trabajos que he leído iba de psicología, ¿vale? Y trataba precisamente de cómo conseguir motivar a la gente para que comience a actuar frente a problemas de la esfera del cambio global, ¿no? Pues, yo, si queréis, os lo puedo pasar, pero más o menos lo que viene a decir es buscar que la gente se identifique con el problema y de alguna manera vea que también a ellos les va a afectar, ¿no? Y en este tipo de problemas en los que vosotros estáis interesados, yo creo que es bastante fácil que busquéis esa dimensión, ¿vale? Y nada más.
Bueno, pues nada más entonces. Muchas gracias a todos por, bueno, de hecho, vosotros sois los que habéis dado sentido a esta jornada, que esperamos que continúe el año que viene. Siempre habrá nuevos doctorandos y doctorandas y nosotros estaremos dispuestos a recibir a nuevos doctorandos y doctorandas. Y nada más. Así que hasta la próxima.